Vale, les comentaba que los rendimientos de capital inmobiliario que vamos a ver es cómo se registra una vivienda habitual. En este caso, cuando registremos vivienda habitual, vamos a ver que no se genera ningún rendimiento, igual que cuando registramos viviendas cuyo uso es disposición del excónyuge o afecto a actividades económicas. Veremos cómo se registran las segundas viviendas, aquellas que están a disposición del titular, pero que no constituye vivienda habitual y tampoco se encuentran arrendadas. Veremos cómo registrar los arrendamientos de inmuebles y también los casos en que arrendamos junto con el inmueble principal un accesorio, cuando, como por ejemplo, alquilamos una vivienda y junto con la vivienda una plaza de garaje, todo por un precio único. Y veremos el supuesto en el que tenemos un inmueble que arrendamos parte del año y otra parte del año se encuentra a disposición del titular. En el capítulo de ganancias y pérdidas patrimoniales veremos cómo se registra la venta de acciones. Veremos el supuesto de aplicar abatimiento, que es el caso en el que la adquisición de las acciones hubiera sido anterior al 31 de diciembre de 1994. Veremos cómo se registra la venta de fondos de inversión, la venta de vivienda habitual con reinversión, la venta de una vivienda habitual cuando el contribuyente es mayor de 65 años y veremos cómo se registran las operaciones a plazos que se han formalizado en el año 2019. De acuerdo, pues ya nos estamos escuchando correctamente y estamos viendo las pantallas. Les detallaba cuál era el contenido que íbamos a ver en cuanto al capital inmobiliario y también el contenido que íbamos a ver en las ganancias y pérdidas patrimoniales. Simplemente ha sido una introducción y ahora ya vamos a entrar al detalle en la aplicación. Bueno, para hacer esta sesión vamos a utilizar una renta de prueba. Y vamos a comenzar con el capítulo de capital inmobiliario. Les anunciaba en la presentación que en este año, con la campaña 2019, vamos a tener que informar de cada uno de los inmuebles de los que seamos propietarios o usufructuarios los usos que tienen. El primer uso sería la vivienda habitual. Ustedes conocen que con carácter previo a la descarga de datos fiscales, el contribuyente, ya sea el declarante o el cónyuge, tiene que ratificar previamente su domicilio fiscal. En este supuesto, cuando el domicilio que ratifica es propiedad del contribuyente o es el usufructuario del mismo, la propia AEAT, cuando descarga los datos fiscales, incorpora este inmueble dentro de los rendimientos de capital inmobiliario como vivienda habitual en uso. Solo es en el caso en el que la vivienda habitual la que constituya nuestra vivienda habitual, nosotros seamos titulares de la misma como propietarios o usufructuarios. Porque si nosotros cuando ratificamos el domicilio fiscal informamos, por ejemplo, una vivienda en la que vivimos como arrendatarios o la vivienda de nuestros padres o cualquier otra situación en la que indiquemos una vivienda de la que no seamos propietarios o usufructuarios, este año, en la campaña 2019, no tenemos que informar dicha vivienda en capital inmobiliario. Para informar manualmente en capital inmobiliario nuestra vivienda habitual, procedemos de la siguiente forma. Se entra en la ficha de capital inmobiliario, pulsamos en la opción Nuevo. Informamos su situación.
indicamos tipo, urbana o rústica, que es vivienda, y en uso o destino informamos que es nuestra vivienda habitual. Debemos de identificar la clave de situación y su referencia catastral. Indicamos de qué contribuyente es la vivienda habitual, declarante o cónyuge, del contribuyente que sea propietario o usufructuario. Es decir, si por ejemplo yo voy a dar de alta una vivienda habitual en la que vive un matrimonio, pero el propietario es solamente el declarante, en imputación informaré declarante, que es el propietario. Y aquí en titularidad informaré propietario. Si la vivienda que informo ha constituido mi vivienda habitual durante todo el año 2019, no es necesario que informe días. El programa, una vez que aquí figuran 0 días, interpreta que son los 365 días del año. En el supuesto de que este inmueble hubiera sido mi vivienda habitual durante una parte del año, en ese supuesto sí informo los días. Como indicábamos en la presentación, al tratarse de nuestra vivienda habitual, esta no genera ningún tipo de rendimiento. Además, podemos informar también con el uso de vivienda habitual y por tanto no generará ningún rendimiento, hasta un máximo de 2 plazas de garajes, trasteros y anexos que hubiéramos adquirido conjuntamente con la vivienda. Por ejemplo, vamos a suponer que con esta vivienda se hizo una adquisición de una plaza de garaje. Pues informaríamos la ubicación, ¿vale? Informaríamos plaza parking y vivienda habitual, ¿vale? De manera que tampoco generaría ningún tipo de rendimiento. Indicaríamos cuál es el contribuyente, que es el propietario o usufructuario de este parking, en este caso que estamos dando de alta, y también su referencia catastral. Como les indicaba, una vez que ustedes ratifican el domicilio fiscal en la página de la AEAT, aquella vivienda que ustedes especifiquen como domicilio fiscal o habitual, por defecto la AEAT lo va a bajar como vivienda con uso, vivienda habitual. Si no correspondiera porque en el año 2019 hubiera sido otra vivienda, simplemente tendrían que editar los registros que hayan descargado de la AEAT dándole el uso correcto. Vamos a ver otro uso que tampoco genera ningún tipo de rendimiento. Sería el caso en el cual tengo una vivienda que está a disposición del excónyuge. En este caso, la forma de informarlo sería, pulsaríamos en nuevo para insertar un nuevo registro, informamos la ubicación, y en este supuesto, en uso o destino, tenemos que elegir vivienda habitual del excónyuge. Este uso tampoco genera ningún tipo de rendimiento, como pueden ver. Informamos quién es el propietario del inmueble, su referencia catastral, y tenemos que indicar el NIT del excónyuge. Y como hemos dicho antes, si esta vivienda hubiera estado los 365 días del año 2019 a disposición del excónyuge, no es necesario informar aquí los días. Si por el contrario hubiera sido una vivienda que hubiera estado solo una parte del año a disposición del excónyuge, informaríamos los días. ¿Vale? Porque este año es obligatorio informar los distintos usos que haya tenido un inmueble durante el año. Vamos a ver otro supuesto que tampoco generaría ningún tipo de rendimiento, y es cuando se trata de un inmueble que está afecto a actividades económicas. Pulsaríamos en nuevo registro
indicaríamos su ubicación. Y ahora en uso o destino indicaríamos afecto a actividades económicas. En este supuesto, que tampoco genera rentas, es obligatorio indicar en este campo cuál es el contribuyente que desarrolla la actividad, en mi caso, el declarante. Si fuera una unidad familiar con declarante y cónyuge, tendríamos que especificar cuál de ellos es el que desarrolla la actividad. Yo he puesto clase vivienda, pero podría ser perfectamente un local afecto a actividades económicas. En esta pantalla tenemos exactamente lo mismo que la AEAT, es decir, solamente se puede informar un contribuyente que realice actividad económica. Entendiendo que si tuvieran que dar de alta 2 registros, en principio tendrían que dar, o 2 contribuyentes tendrían que dar de alta 2 registros. Vale, vamos a ver otro uso que podemos dar de alta en capital inmobiliario y que ya imputaría rentas, ¿de acuerdo? Sería el uso de otras viviendas o viviendas a disposición de titulares. Son, por ejemplo, aquellas segundas viviendas o aquellas viviendas que hemos tenido arrendadas pero no ha estado todo el año arrendadas, ¿vale? Vamos a suponer el caso en el que el contribuyente tiene una segunda vivienda que utiliza, por ejemplo, para sus vacaciones de verano y entonces, en este caso, ha estado a disposición del contribuyente durante los 365 días del año y por tener esta vivienda se tiene que realizar una imputación de rentas. Veremos cómo se registra y cómo calcula el programa esa imputación de rentas. Registraríamos la situación del inmueble. En este caso, el uso que daremos a la vivienda es otras viviendas. Aquí es muy importante que identifiquemos correctamente si el valor catastral del inmueble ha sido o no revisado, porque en base a este valor catastral que ahora informaremos se va a calcular la imputación de rentas. Informamos la clave de situación en la que se encuentra y su referencia catastral. Indicamos el contribuyente al que que es propietario de esta vivienda y ahora mismo tengo un rendimiento neto cero porque no he informado los valores catastrales ni el valor de adquisición. Vale. Vamos a rellenar el valor catastral. Supongamos que es 100.000 euros con un valor de terreno 80.000 y 20.000. Vale. En este caso yo he informado el valor catastral, pero no he informado el valor de adquisición. Además he indicado que el valor catastral que estoy informando ha sido revisado. En este caso ya pueden ver que me ha calculado la aplicación la imputación de rentas. Para calcular este valor, lo que ha hecho la aplicación, al ser revisado el valor catastral, ha sido multiplicar el valor catastral por el 1,1%. Y de esta manera se ha obtenido el rendimiento. Si yo hubiera informado que el valor catastral no estaba revisado, para calcular la imputación de rentas que tenemos en esta parte inferior, pueden ver que ha variado de 1.100 a 2.000 euros. Al no estar revisado el valor catastral, se calcula multiplicando por el 2% el valor catastral. Por tanto, el resultado es 2.000 euros. Si informo el valor de adquisición, como tengo informado el valor catastral, no varía el cálculo. Siempre va a prevalecer el valor catastral para calcular esta información. Y como está
no revisado, vuelvo a tener el mismo rendimiento porque es el 2% sobre el valor catastral no revisado. Si ahora, por ejemplo, ya no tengo el valor catastral, solamente informo el valor de adquisición, para el cálculo de la imputación lo que hace el programa es el valor de adquisición lo multiplica por el 50% y al resultado le aplica el 1,1% y esa es la imputación de renta que calcularía la aplicación. Igualmente, si este inmueble yo lo he tenido en otras viviendas parte del año, pues informaría cuáles son los días y pueden ver también que el programa recalcula en función de esos días el rendimiento. Por tanto, cuando tenemos otras viviendas, son viviendas a disposición del titular, el programa va a calcular una imputación de rentas. Esta imputación de rentas se calcula en base al valor catastral y toma en consideración si es o no revisado. Si es no revisado, multiplica el valor catastral por el 2%. Si es revisado, por el 1,1%. Vamos a ver otro uso que pueden tener nuestros inmuebles, que sería el supuesto en el que yo tengo un inmueble que he arrendado. Hay que tener también clara en esta situación que existen dos tipos de arrendamientos. Existe un arrendamiento que lleva una reducción del 60%, que se aplica a ingresos menos gastos deducibles y al resultado se le aplica el 60%, o podría ser un arrendamiento sin reducción. El arrendamiento con reducción aplicará en el supuesto de que estemos alquilando una vivienda y ésta constituya la vivienda habitual del arrendatario. Y sería un arrendamiento sin reducción pues cuando alquilamos locales comerciales, viviendas con fines turísticos, por ejemplo. Para dar de alta un inmueble con el uso de arrendada, pulsamos en Nuevo. Informamos la situación de la finca, pues vamos a suponer una dirección, un municipio y una provincia. Vale, en este caso voy a registrar una vivienda cuyo uso es arrendada. Como les explicaba, existen dos supuestos. Si pongo arrendada, el programa aplicará una reducción del 60%. Esta reducción se aplica ingresos menos gastos y al resultado el 60%. Si aplicara arrendada sin reducción, que es el supuesto en el que, por ejemplo, en lugar de ser vivienda fuera un local o fuera una vivienda con fines turísticos, no llevaría reducción del 60%. Si informamos arrendada, que es la que lleva la reducción del 60%, es obligatorio informar en el apartado Datos arrendatarios el NID del arrendatario y la fecha del contrato. Estos datos, como pueden ver, no es obligatorio informarlo cuando es arrendada sin reducción. La opción se deshabilita. Vale, vamos a informar, por ejemplo, arrendada con reducción. Informamos el declarante, si el valor catastral que vamos a informar de esta vivienda ha sido o no revisado, la clave de situación y su referencia catastral. Vale. Informado esto, tendríamos que informar los rendimientos íntegros. ¿Qué importe he recibido por todos los conceptos como consecuencia de tener este arrendamiento? Pues vamos a suponer 12.000 euros.
Como pueden ver, automáticamente el programa me aplica la reducción. Como aún no he informado ningún gasto deducible, pues rendimientos íntegros por el 60%, y esa es la minoración que me aplica, dando como resultado 4.800 euros. A continuación, puedo informar gastos deducibles. Gastos que he tenido como consecuencia de este arrendamiento y que puedo deducirme de los ingresos, ¿vale? Minorando su rendimiento íntegro. Indicar que en esta campaña 2019 se ha aumentado el desglose de gastos deducibles. Por ejemplo, se ha puesto un nuevo campo para informar gastos de comunidad, gastos por formalización de contrato. Otro gasto nuevo que se ha desglosado es otros gastos deducibles. Y como veremos con más detenimiento, en el apartado de amortización, para aplicar la amortización como gasto deducible, pues se nos requiere mayor información. Además, deben observar que en alguno de los gastos deducibles el nombre aparece seguido de 2 asteriscos. En este caso, cuando ocurre esta situación, es porque de forma voluntaria para esta campaña 2019 puedo informar el NID y el importe del gasto, es decir, el NID de la persona que, por ejemplo, en este caso me ha prestado el servicio de conservación y reparación, y el importe del gasto. Si yo no quisiera informar ese desglose, como este año es voluntario, simplemente en lugar de entrar dentro del detalle, puedo escribir el importe del gasto directamente en la casilla. Si informamos el desglose, esa información quedará registrada en el anexo D. Si no lo informamos, pues no iría dicho anexo. Como les decía, esta ventana de desglose pues la encuentran en todos aquellos conceptos que van seguidos de 2 asteriscos, de manera que si lo informamos iría al anexo voluntario D. Como hemos visto en otros usos, si yo no informo aquí número de días, el programa interpreta que este inmueble ha estado alquilado los 365 días del año. Les decía que si queremos aplicar los gastos deducibles de amortización, el programa nos va a solicitar mayor información. Mayor información porque la EAT para esta campaña 2019 nos requiere mayores datos. Voy a aceptar el registro. Y en primer lugar indicarles que si quieren que la aplicación les realice de forma automática el cálculo de los gastos de amortización, tienen que ir al menú Relaciones, Parámetros de renta y en este apartado marcar el check de validar la amortización. De esta forma el programa calcularía automáticamente la amortización. Vuelvo al inmueble que teníamos arrendado y les explico qué datos son obligatorios para poder aplicar el gasto deducible de amortización. En primer lugar, este año se nos pide que informemos la fecha en la que hemos realizado la adquisición del inmueble, dato obligatorio, y que informemos estos valores, el valor de adquisición y los valores catastrales. Al valor de adquisición le podemos incrementar gastos y tributos que hubiéramos tenido que pagar para realizar la adquisición, importes de mejoras de ejercicios anteriores e importes de mejoras del ejercicio actual. Tenemos que informar el valor catastral, diferenciando el valor del terreno del valor de construcción. Hecho esto, informado estos 4 valores que son obligatorios para este año, así como la fecha de adquisición,
Si yo acepto el registro, como he marcado el check de cálculo automático de la amortización, el programa ya me propone cuál es el importe. Si acepto, ya me aparece reflejado la amortización del inmueble. Veamos cómo ha calculado el programa este importe. Accedemos desde la casilla amortización, pulsando los 3 puntitos al desglose. Aquí en la amortización del inmueble tenemos que informar si se trata de un inmueble que hemos adquirido de forma onerosa o lucrativa, ¿vale? Por herencia, donativos, etc. Como pueden ver, se traslada automáticamente la fecha de adquisición. Y en el supuesto de que hubiéramos realizado la venta del inmueble del año 2019, se hubiera trasladado la fecha de enajenación, ¿vale? Estos valores que vemos aquí se imprimen en la renta y van informados en el fichero que ustedes presenten en la EAT, ¿vale? Por lo tanto, tienen que ser valores correctos de adquisición y, en su caso, de enajenación. Como pueden ver, se informa el valor de adquisición en base a lo que yo he informado, así como los valores catastrales, ¿vale? El catastral total, el del terreno y el de la construcción. Para aplicar la amortización, el programa lo que hace es determinar qué porcentaje del valor total de la catastral representa el valor catastral de construcción. En este caso, pues representa un 25%. Pues para calcular cuál es el valor de adquisición de construcción, multiplica por el 25% su valor total. Y entonces determina cuál es el valor de adquisición de construcción. Compara estos dos valores, el catastral de construcción y el de adquisición de construcción. Y sobre el mayor aplica el 3%. Y de esta manera obtenemos el cálculo de la amortización, que vamos a aplicar como gasto deducible en este arrendamiento. Vale. Puede darse el caso que, por ejemplo, el titular de este inmueble que está arrendado no sea el propietario, por ejemplo, sea el usufructuario. En este caso, la EAT nos indica que tendríamos que utilizar el supuesto especial de amortización. Si informamos el supuesto especial de amortización, es el usuario el que tiene que calcular e informar manualmente el importe. Hay otros supuestos en el que deben de utilizar este supuesto especial y, como les digo, siempre que marquen supuesto especial, ustedes tendrán que calcular conforme a la normativa qué importe de amortización les corresponde. Por ejemplo, además del uso, además de la titularidad de usufructuario, tienen que informar supuesto especial. Otro caso sería si han adquirido de forma diferenciada el suelo o la construcción, si se ha adquirido o se ha vendido parte del inmueble en el año 2019, si solo se ha alquilado una parte del inmueble, o en el supuesto de si una parte del inmueble se ha adquirido de forma onerosa y otra parte de forma lucrativa, así como si el inmueble no tuviera valor catastral. Estas son las situaciones en las que se utiliza el supuesto especial y, como les indico, en este caso ustedes tendrían que informar manualmente el importe a aplicar del gasto de amortización. Como hemos indicado, al ser un uso arrendada, que supone que lleva una reducción del 60%, para calcular el rendimiento neto, la aplicación lo que ha hecho ha sido restar a los rendimientos íntegros los gastos deducibles y a esos gastos deducibles, y una vez hecha esa operación de ingresos menos gastos, le ha aplicado el 60%. Vale. Vamos a suponer que esta vivienda, que ha estado alquilada todo el año, porque no informo aquí ningún tipo de día, por tanto el programa interpreta que ha estado alquilada todo el año, pues junto con esta vivienda y por un precio único se ha alquilado una plaza de garaje. Veamos cómo tenemos que registrar en la aplicación un inmueble que se alquila como inmueble accesorio. Para realizar este registro pulsaríamos en añadir. Por ejemplo, indicamos
esta situación del inmueble. En este caso lo que estamos alquilando es una plaza parking, de todo ello por el mismo precio común. Y ¿cómo identifico que es un uso de arrendamiento accesorio? Pues simplemente desde aquí elegimos uso arrendamiento accesorio e identificamos el contribuyente. Como siempre, la situación y su referencia catastral. Este año, cuando nosotros tenemos, junto con la vivienda, hemos alquilado una plaza de garaje, por ejemplo, como es este caso, tenemos que identificar con qué inmueble principal se ha arrendado este accesorio. Para ello, en el programa cuentan con el campo referencia catastral del inmueble principal. De esta forma, enlazo, digamos, o uno esta arrendada accesoria con la arrendada principal. La selecciono y de esta forma queda una asociada a la otra. Como pueden ver, al ser un arrendado accesorio, no voy a informar ningún ingreso ni ningún gasto desde este inmueble, sino que los informo desde el principal. Si vuelvo al principal, uno de los gastos deducibles, este es el inmueble alquilado como principal, la vivienda, a la que le he asociado un inmueble accesorio, una plaza de garaje, ¿vale? Por tanto, si quiero aplicarme como gasto deducible la amortización del inmueble accesorio, tendré que informar en el inmueble que he dado de alta como arrendada accesorio los mismos datos que me pedía en el principal, es decir, cuál ha sido la fecha de adquisición de esta plaza de garaje, cuál fue su precio de adquisición, su valor catastral, su valor del terreno catastral y su valor catastral de construcción. De esta forma, al volver al inmueble principal con el que le he asociado, si accedo a la amortización accesoria, aparecen informados los datos de fecha de adquisición, valor de adquisición, sus valores catastrales, hace el mismo cálculo y simplemente tengo que marcar si quiero aplicar. Acepto y de esta forma me estoy aplicando también como gasto deducible la amortización del inmueble accesorio. Por tanto, si tenemos un inmueble arrendado como accesorio, primer requisito es enlazarle con el inmueble principal y si queremos aplicar como gasto deducible la amortización del inmueble accesorio, tenemos que informar su fecha de adquisición, así como el valor de compra y los correspondientes valores catastrales. Si continuamos con el capital mobiliario, vamos a suponer ahora que esta vivienda que tengo aquí como arrendada no ha estado alquilada todo el año. Vamos a suponer ahora que el importe de esta vivienda que tengo alquilada, a ver si carga, ¿vale? No ha estado todo el año, sino que ha estado alquilada una parte del año, mientras que otra parte del año ha estado a disposición del titular. Pues el programa nos permite informar en un solo registro la información de inmueble arrendado e inmueble a disposición del titular. Habíamos dicho, si recuerdan, que cuando un inmueble está a disposición del titular, la aplicación nos realiza una imputación de rentas. Por tanto, si observan, yo tengo aquí un valor de rendimiento neto, pero si indico que esta vivienda no ha sido arrendada durante todo el año, por ejemplo, ha sido alquilada
durante 200 días, el programa me está calculando la imputación de rentas por los días que no ha estado alquilada, es decir, por 165 días. Si no es exactamente los días, desde este campo número de días, si pulso la tecla F5 y pongo la fecha en la que está fecha de inicio del año, en el que sí que estaba alquilada y estuvo alquilada, por ejemplo, hasta el 30 de septiembre, el programa me calcula los días automáticamente y sobre los restantes días hasta 365 realiza la imputación de rentas en base a los cálculos que explicábamos antes, según el valor catastral esté o no revisado e informado, ¿vale? Y lo aplica por los días que restan hasta los 365 días del año. Hasta aquí sería la explicación de rendimientos de capital inmobiliario. Voy a ver a continuación cómo se registran ganancias y pérdidas patrimoniales. Y una vez que tengamos vista esta parte de la sesión, pasaré a dar respuesta a las preguntas, ¿de acuerdo? Para dar de alta registros o rendimientos de ganancias y pérdidas patrimoniales, tenemos que entrar en la ficha Ganancias y Pérdidas. Vamos a suponer que realizamos una venta de acciones que cotizan en bolsa. ¿Cómo lo registraríamos en el programa? Pues aquí tenemos un ejemplo. Informaríamos en clase Acciones. Indicaríamos el contribuyente al que se realiza la imputación, en mi caso, declarante. Indicaríamos fecha en la que se realizó la adquisición de las acciones y por qué importe hice la adquisición. Y a continuación, fecha en la que se produjo la transmisión de estas acciones e importe por el cual fueron vendidas. El programa automáticamente calcula la ganancia o pérdida restando al importe de la transmisión el importe de la adquisición. En este caso la diferencia 20.000 euros. Vamos a suponer ahora que estas acciones fueron adquiridas con anterioridad al 31 de diciembre de 1994. En el supuesto de realizar una venta de acciones que fueron adquiridas con anterioridad a esta fecha, 31 de diciembre de 1994, el contribuyente puede aplicarse los coeficientes de abatimiento. Para ello, informaría aquí la fecha de adquisición, pues yo para poner una fecha anterior, pues pongo 10 de octubre de 1994. Tiene que informar cuál fue el valor de estas acciones en el impuesto de patrimonio de 2005, pues vamos a suponer que estas acciones en el impuesto de patrimonio del año 2005 tenían un valor de 10.000 euros y para aplicar el abatimiento lo que marcaré aquí es la imputación al declarante y automáticamente sobre la cifra de la venta me aplica el abatimiento y pueden ver que en este caso el ahorro disminuye, eran 20.000 euros y al aplicar el abatimiento se reduce a 18.750 euros. El abatimiento es por contribuyente y hay un límite de 400.000 euros, pero se tienen en cuenta todas las veces que se hayan aplicado el abatimiento en rentas anteriores. ¿Vale? O sea que un contribuyente que venda acciones que fueron adquiridas con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 podrá aplicar los coeficientes de abatimiento minorando su ahorro. ¿Vale? El requisito para poder aplicarlo, informar el valor que tenían estas acciones en el año 2005. A continuación vamos a ver cómo se registraría en la aplicación la venta de un fondo de inversión. En este caso, pues para informar la venta de un fondo de inversión, en clase tenemos que informar otros y en este apartado tenemos que marcar la opción que pone fondos de inversión. Y luego ya simplemente se informa la fecha de adquisición, el importe por el que se hizo la misma adquisición y fecha de transmisión y el valor
de esa transmisión y el programa calcularía el ahorro. O sea, la única peculiaridad es que hay que marcar el check de fondos de inversión. Ahora vamos a ver cómo se registraría en la aplicación una venta de una vivienda habitual cuando el importe que obtengamos de dicha venta va a ser reinvertido en la adquisición de otra vivienda habitual o en la rehabilitación de la que va a ser nuestra vivienda habitual. Por tanto, lo que vamos a conseguir con esto es que no se genere rendimiento. Es decir, haremos que nuestra transmisión de esta vivienda, como es la habitual y hay reinversión, quede exenta. Para ello, vamos a pulsar añadir un nuevo registro. Indicaremos que lo que estamos vendiendo es un inmueble. Seleccionaremos quién es el propietario. Indicaremos su fecha de adquisición. El importe por el que se realizó la compra. Indicaríamos el valor, la fecha en la que se ha realizado la venta. El valor de venta y la plusvalía, que minoraría el valor de transmisión. Vale. En este caso, realmente yo he obtenido por la transmisión de esta vivienda 45.000 euros, ¿no? 150.000 menos 5.000 y menos 100.000 euros, habría obtenido una ganancia de 45.000 euros y un valor de la transmisión de 145.000 euros. Pues vamos a suponer que esta vivienda que yo he vendido era mi vivienda habitual, la vendo, pero reinvierto toda la cantidad en la adquisición de otra vivienda habitual. Pueden ver que ahora mismo tengo generado un ahorro de 45.000 euros, pero cuando yo indique aquí que los 145.000 euros que he obtenido por esta venta lo reinvierto en la adquisición de otra vivienda habitual, automáticamente la ganancia o pérdida queda con valor cero. Puede ocurrir que yo no lo reinvierta este año, pero me comprometa a reinvertirlo en los 2 años siguientes. En este caso, informaríamos aquí el valor y ocurriría lo mismo. Como me estoy comprometiendo a reinvertir este dinero en la adquisición de una vivienda habitual en los próximos 2 años, mi rendimiento es cero. Puede ocurrir que esta vivienda habitual que yo he vendido, sobre ella tuviera un préstamo, estuviera pagando una hipoteca. Vamos a suponer que estuviera pagando una hipoteca y me quedara pendiente de amortizar 30.000 euros. Pues en este caso lo que tengo que comprometerme o reinvertir sería la diferencia, es decir, 115.000 euros, para que me sume los 145.000 euros. También puedo decir que este año reinvierto 100.000 euros y que me comprometo a reinvertir en los 2 años siguientes 15.000 euros. Igualmente, la ganancia sería 0 euros. ¿Qué ocurriría si el contribuyente en los 2 años siguientes, el comprometido, lo cumple? Pues no tendría que hacer ningún tipo de operación más. Ahora, si el contribuyente incumpliera en los 2 años siguientes la reinversión, tendría que realizar una declaración complementaria. Vale, vamos a ver otro supuesto en el que nuestro contribuyente sea mayor de 65 años y venda su vivienda habitual. Vale, en mi unidad familiar tengo creado un contribuyente cuya fecha de nacimiento es 1944, por tanto es un contribuyente mayor de 65 años. Si este contribuyente vendiera su vivienda habitual, simplemente tendría que marcar vivienda habitual exenta. Y de esta forma, aunque el programa estén ustedes viendo en este momento aquí que hay un ahorro, si yo hago el precálculo,
accedo al apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales, pueden ver que esta es la venta de la vivienda, que la ganancia obtenida es cero. Al ser un mayor de 65 años, está exenta la ganancia patrimonial que se obtenga por transmisión onerosa lucrativa de la vivienda habitual. Para concluir con la sesión, un momento, por favor. Disculpen, les indicaba que para concluir con la formación vamos a ver cómo se registrarían operaciones a plazos. Para registrar operaciones a plazos hay una novedad en el año 2019. En el supuesto de que realicemos una operación a plazos, en el año 2019 se nos pide que informemos un mayor detalle de la operación a plazos. Si fuera una operación a plazos que hubiéramos formalizado en el año 2018, no es necesario realizar ese desglose. Solo cuando son operaciones a plazos que hemos formalizado en el año 2019. Vamos a suponer que he realizado una venta en el año 2019 en la que he convenido un valor de transmisión de 150.000 euros. Informamos el contribuyente y desde el apartado operaciones a plazos, marcando el botón de operaciones a plazos, indicamos cuántos años vamos a tardar en efectuar el cobro. Vamos a suponer que para realizar el cobro van a ser 4 años. Por lo tanto, este año voy a cobrar una parte, quedarían pendientes 3 años. Y el último año del cobro pues sería en el año 2022. Indicaríamos del importe de la transmisión qué importe cobró este año y tendríamos que ir indicando por cada año que, por ejemplo, en el 2020 cobraríamos 20.000 euros, en el 2021 30.000 euros y para que dé el resultado de 150.000 euros, en el 2022 40.000 euros. Este desglose, que es nuevo para la campaña 2019, es obligatorio cuando la transmisión se ha realizado en el año 2019. Si fuera de años anteriores, se informaría en esta parte inferior de la ventana y, como pueden ver, ya no hay opción para poner el desglose de cada uno de los años. Pues este sería el contenido de la sesión. Ahora abro el turno de preguntas. Por favor, a través del icono chat, ustedes me pueden ir realizando las preguntas que necesiten.
Preguntaba Jaime que si yo tengo una vivienda, mejor dicho, si yo tengo un alquiler que en lugar de clase tener vivienda tengo local, si el programa al poner arrendada me aplicaba la reducción del 60%. El programa, como detecta que los únicos inmuebles que pueden tener la reducción del 60% son inmuebles arrendados y que constituyan la vivienda habitual del arrendatario, y solamente puede constituir vivienda habitual del arrendatario viviendas, pues por eso ya no aplicaría la reducción. ¿Me indica algún asistente que no se escucha bien la conexión? Pues espero que no haya sido muy incómodo. Me pregunta Jaime si existe posibilidad de alguna forma traspasar los gastos deducibles por arrendamiento. No existe ninguna alternativa para pasar automáticamente los gastos deducibles. Tienen que ser incorporados manualmente por el contribuyente. Marta pregunta en qué casos no es obligatorio informar los datos de arrendatarios, ¿vale? A las personas que alquilamos la vivienda. No es obligatorio informar ese dato cuando la vivienda que alquilo no tiene el uso de arrendada, sino arrendada sin reducción. Es decir, viviendas con fines turísticos o cuando lo que alquilo son locales comerciales. Efectivamente, María pregunta si es obligatorio informar la fecha de adquisición. Solo es obligatorio informar la fecha de adquisición si es un inmueble arrendado, si ustedes van a aplicar como gasto deducible la amortización. En otro supuesto, no es necesario. Y tengan en cuenta que las fechas de valor de adquisición y en su caso enajenación viajarían en el fichero si ustedes aplican gastos deducibles de amortización. Por tanto, tienen que ser fechas correctas. Gustavo hace una pregunta de valor de adquisición y catastral, pero ¿en qué supuesto? ¿A qué se refiere? ¿Alquiler? ¿Se refiere a viviendas a disposición del titular? Serafín, comenta el caso en el que, por ejemplo, la adquisición de la vivienda hubiera sido, vamos a suponer, 1 de julio de 2019, es decir, año 2019. En este caso, vamos a poner uso de arrendada, por ejemplo, el programa cuando realice la impresión del modelo ya le realizaría la imputación correctamente. Voy a aceptar. Bueno, aparte de la fecha de adquisición, que el programa le llevará los días correctamente, en este caso la amortización
era uno de los casos que la EAT enumera como situación de amortización en casos especiales, que era cuando en el año 2019 se compraba o vendía parte de la vivienda. Entonces, en este supuesto tiene que informar supuestos especiales y usted manualmente el importe que quiera aplicar como gasto de amortización. Y el programa pues le aplicará los días en base al tiempo que ha estado alquilada. O sea, le informará no todos los días del año, sino desde el 1 de julio. Isabel, en el caso que nos comenta, es una situación en la que habla de dos usos, habla de vivienda alquilada y habla de vivienda alquilada y vivienda habitual. En este supuesto tiene que contactar con nuestro servicio técnico para poder registrar esta situación porque tendríamos que hacer una edición en el fichero, ¿de acuerdo? Conchita nos plantea una pregunta en el supuesto de que yo hubiera hecho un arrendamiento a dos personas diferentes en el año 2019. Para informar ese registro tendrían que dar de alta todo en el mismo registro de capital inmobiliario, es decir, informarían todos los rendimientos íntegros que han recibido en el año 2019 por ese inmueble, por los dos arrendatarios, así como todos los gastos deducibles que le han originado el tener ambos alquileres, y después en datos de arrendatarios tienen que informar el NID de los dos arrendatarios, pero la fecha del último contrato. Rafael pregunta si es obligatorio informar el ejercicio en el que ha sido revisado. No, no es obligatorio. No es obligatorio. De hecho, cuando ustedes descarguen los datos fiscales, ya automáticamente les viene informado estos datos y le indica si es o no revisado. Actualmente la aplicación, si nosotros informamos un uso con un número de días, la aplicación nos hace imputación de renta, ¿vale? Isabel preguntaba que cómo podemos hacer para que no se haga imputación de rentas. En este momento realizaría una imputación de rentas, pero si tienen un caso específico en el que no quieran que le imputen rentas, tienen que hablar con nuestro servicio técnico y lo que haremos es ayudarles a editar el fichero de forma que puedan presentar sin que haga esa imputación. Paloma pregunta el caso de que un inmueble afecte actividades económicas. Si recuerdan, habíamos dicho que teníamos que informar obligatoriamente cuál era el contribuyente que desarrollaba la actividad en el mismo. Si son los dos, nosotros ofrecemos los mismos campos que la AEAT. Es decir, solamente existe un registro. Si yo pongo en este inmueble afecto a actividades, solamente puedo informar uno. En este caso entiendo que tendrá que dar a cada contribuyente su imputación e informar que realiza la actividad. No entiendo bien la pregunta, Vanessa, de si un contribuyente tiene una finca que no tiene hecha división horizontal, viviendas e inmuebles, ¿cómo informará los gastos en el anexo? Es que la clase, si usted se refiere a la clase solar, esta clase no puede... ¿tiene referencia? Es que no sé si se refiere a eso. ¿Tiene referencia catastral, Vanessa?
Me pregunta Edward sobre dónde poder volver a ver la sesión. Indicarles que las sesiones online que estamos realizando, saben que cuando abrimos la campaña de renta, voy a cerrar la aplicación para que lo puedan ver. Si yo entro a renta, campaña de renta, automáticamente se me abre el apartado de última hora y en la parte inferior, donde vienen vídeos, se van colgando las diferentes sesiones online que vamos realizando con ustedes, con los clientes, ¿de acuerdo? Vale, Paloma pregunta el supuesto en el que tengamos un inmueble arrendado solamente una parte del año. ¿Cómo opera el programa con respecto a los gastos? Vale, pues si yo vuelvo a mi inmueble, los únicos gastos que prorratea el programa, si yo informo días, son los gastos de amortización que se calculan en base a los días que tengo aquí informados y los tributos. El resto de gastos deducibles tengo que informar lo que corresponda al arrendamiento. No hace ningún otro prorrateo, solo tributos y gastos de amortización. Gustavo, pregunta sobre, entiendo, cuando me habla de la amortización del inmueble. La EAT lo que nos pide es el valor de adquisición que figura en las escrituras, es lo que hace referencia. En principio, si ustedes revisan en Renta Web, lo que les está pidiendo es que pongan el valor de adquisición, que es obligatorio, y les dice que se vayan a las escrituras de adquisición del inmueble. Me pregunta Sandra cómo he registrado la venta de un inmueble que constituye vivienda habitual y que por tanto está exonerado cuando el contribuyente es mayor de 65 años. Lo primero es que el contribuyente realmente sea mayor de 65 años y lo único que he hecho en particular ha sido, una vez que he puesto los valores de adquisición y los valores de transmisión, es marcar vivienda habitual exenta. Es la única peculiaridad. Elena pregunta que cuando nosotros tenemos un inmueble que una parte del año ha estado alquilada y otra parte de año a disposición del titular, el programa automáticamente, cuando informan los días en los que ha estado arrendada, le hace la imputación de rentas. Y en lo que es la impresión del modelo, mando registros, digamos, un registro por los días que ha estado arrendado y otros registros por los días que el inmueble ha estado a disposición del titular. El campo valor fiscal, me pregunta Isabel, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza para patrimonio. Si ustedes van a presentar en algún declarante el modelo 714, es uno de los valores que debe de cumplimentarse.
Nieves pregunta si informar el valor o la fecha de adquisición en ganancias y pérdidas patrimoniales es obligatorio. En principio, creo que sí, que si no les va a dar error de validación. Si no recuerdo mal, si no lo informan, al generar la impresión del modelo, les daría un error de validación. Vale, en cuanto a los coeficientes de abatimiento, que hemos dicho que es cuando nosotros vendemos acciones, que podría haber sido el ejemplo de un inmueble cuya adquisición fue anterior al 31 de diciembre de 1994, los coeficientes de abatimiento son 400.000 euros, la cifra máxima que se puede aplicar el contribuyente, y se tiene en cuenta todas las rentas anteriores. O sea, no es por... no se aplicaría por registro, sino por contribuyente, 400.000 euros. Mariluz pregunta por el tema de amortización. Si ustedes se quieren aplicar gasto deducible de amortización, solamente es aplicable cuando el uso que tenga la vivienda es arrendada o el local. Con cualquier otro uso no aplica ese gasto. Por tanto, solamente sería obligatorio cuando el uso de la vivienda sea arrendada y yo me quiera deducir esos gastos de amortización. Obligatorio informar la fecha de adquisición, el valor de adquisición y los valores catastrales. María Carmen pregunta si es obligatorio informar la vivienda habitual cuando vive uno en la casa de los padres o cuando uno es el arrendatario de su vivienda habitual. No, solamente se informará cuando seamos el propietario o el usufructuario de la vivienda habitual. En otro caso no se informa. Pues Eugenia pregunta cómo modificar una vez que ha ratificado una vivienda de manera errónea. Tendría que hablar con la EAT porque automáticamente, una vez que ustedes ratifican la vivienda, esa ventana desaparece, pero entiendo que tendrán alguna operativa para que puedan realizar la edición. A ver, si comprábamos una vivienda en el año 2019, por ejemplo, el 1 de julio de 2019, lo que tienen que hacer es no informar el número de días, ¿vale? Porque el programa le imprimirá como estos días de uso, los que restan desde el 1 de julio hasta final de año. Y en uso del inmueble, perdón, y en amortización del inmueble sería un supuesto especial. Vale. Vamos a suponer este inmueble que es Valle Corneja arrendada, fecha de adquisición 1 de julio. No me ha cogido este cambio, yo creo. Así. Cierro. Pero no sé qué. Sí. A ver, voy a poner arrendada sin reducción. Pero voy a quitar los gastos porque si no tendremos que empezar a hacer cálculos.
ha estado alquilada la mitad del año. Y en este caso no me está haciendo la imputación de rentas. Automáticamente, al poner la fecha de adquisición, me pide que informe los días, pero no me imputa renta ya. ¿Vale? Para que el programa valide el valor de la amortización, lo tienen que marcar en relaciones, parámetros de renta y en validar la amortización. Esther pregunta si en el caso de alquilar un inmueble a un matrimonio, cuando es arrendada con reducción, si tengo que informar obligatoriamente el NID de los dos. En principio, si dispone de ellos, yo lo informaría el de los dos. Carmen, no sé si entiendo bien la situación, ¿vale? Pero ella es como que un inmueble está 30% alquilado y 70% imputado. Yo jugaría con este porcentaje de imputación y añadiría los registros. Pero no sé si entiendo bien la casuística exacta. Vale, cuando tenemos alquilado un inmueble a dos inquilinos diferentes en el año 2019 y hablamos de arrendada con reducción, lo que tienen que informar aquí es el NID de los dos arrendatarios y la fecha del último contrato e informar conjuntamente todos los ingresos y gastos. No tiene afectación el cálculo en cuanto... Espera un momento, no... A ver, voy a poner todos los valores porque ponemos catastral 80.000 y vamos a ver, me preguntan la diferencia que existe entre aplicar amortización cuando la adquisición es lucrativa u onerosa. Vamos a ver el primer ejemplo, cuando nuestra adquisición sea onerosa, vamos a suponer así, y ponemos una fecha de adquisición cualquiera. Vale, al pulsar en esta opción, si yo marco onerosa, están viendo que me está aplicando sobre el valor de construcción mayor, o el catastral o el de adquisición. Y si marco lucrativa, se olvida del valor de adquisición y se aplica sobre el valor catastral. ¿Vale? La lucrativa no tiene en cuenta el precio de adquisición, simplemente se fundamenta en el valor catastral de construcción. Vale, vamos a volver al registro de otras viviendas. Vamos a suponer que esta vivienda tiene el uso de otras viviendas, ¿vale? ¿Cómo calculaba el programa la imputación de rentas? Si el valor catastral que informo aquí está revisado, como es el caso, multiplica su valor catastral por el 1,1%. Si no está revisado, la imputación de rentas es multiplicando el valor catastral por el 2%.
Y cuando no tengo informado valor catastral, pero tengo informado un valor de adquisición, el programa multiplica por obtiene el 50% del valor de adquisición y al resultado le multiplica por el 1,1. Vale, Francisco pregunta cómo saber si el valor catastral es o no revisado. En la propia información fiscal que descargamos de la EAT hay un apartado cuando relacionan los inmuebles en el que pone revisado o no revisado. O sea que simplemente con los datos fiscales de la EAT lo pueden ver. Y también si no vienen en los datos fiscales accediendo al catastro. Eusebio pregunta cómo puedo informar más de 3 arrendatarios. No es posible, la EAT permite hasta 3. María pregunta cómo informar 2 arrendamientos. Pues para informar 2 arrendamientos, si es el mismo inmueble y es arrendada, es decir, es una vivienda arrendada con reducción, tiene que informar a los 2 inquilinos en el mismo registro. Lo único que al informar aquí los datos de arrendatarios, informa el NID del primer arrendatario, el NID del segundo arrendatario y la fecha del último contrato. Silvia pregunta si el inmueble es adquirido 50% por compra y 50% por herencia. En este caso lo tiene que informar todo en el mismo registro, pero su amortización sería un supuesto especial, ¿vale? Tendría que calcularlo manualmente, como indica la EAT. Vale, en el inmueble accesorio no va a aparecer ningún tipo de rendimiento, ¿de acuerdo? Pueden ver ustedes que cuando asocian un inmueble como accesorio, como por ejemplo es este caso, no genera ya rendimientos. Se deshabilita todas las opciones para informar tanto ingresos como gastos, por lo tanto no generará ningún rendimiento. Pregunta Marta, ¿cuándo no es necesario informar la fecha de contrato y NID arrendatario? No es obligatorio cuando la vivienda que alquilamos es una vivienda con fines turísticos o bien cuando estamos alquilando un local. Ahí José Antonio hace una pregunta concreta de una situación de adquisición y venta de inmuebles. Ahí habría que ver exactamente las formas en las que lo ha adquirido y revisar bien la información de manual. Ahora mismo no sabría indicarle porque habría que ir revisando todas las casuísticas, ¿vale? Sería un caso concreto y hay que analizarlo y estudiarlo. Vamos a suponer que voy a entrar en un inmueble arrendado que era este.
¿vale? Y que el propietario tiene un 50%. El programa, como pueden ver, me está recalculando los rendimientos en base al porcentaje de participación. ¿Vale? O sea, yo informo el total de rendimientos y el programa me calcula el 50% para ese contribuyente. Marta, a la pregunta que me realiza ahora mismo no es posible no forzar imputación. Rosa, pregunta si la fecha de adquisición y valor de adquisición es obligatorio. Sí, es obligatorio solo en el caso de que apliquen gastos deducibles de amortización y es requisito de AEAT. Vale. Supongamos ahora que yo en esta declaración, en lugar de ser un declarante con estado civil soltero, pues tengo estado civil casado, ¿vale? Por tanto, voy a dar de alta el cónyuge. Vale, doy de alta aquí un cónyuge. Acepto. Bueno, me pide que ponga los datos 050. Voy a coger un momento. Voy a informar de cero algo que... Me invento un NIR, le ponemos Juan, ¿vale? Me falta una fecha de nacimiento. Vale, ahora vamos a suponer que este matrimonio tienen un inmueble y lo alquilan, ¿vale? Y son propietarios los dos. ¿Cómo registraríamos la imputación? Pues simplemente para registrar que el 50% es del declarante y del cónyuge, dejamos imputación 00 y aquí informamos declarante y aquí cónyuge. Y de esta manera el programa ya imputa la mitad a cada uno de los rendimientos. David, la pregunta que nos hace en este caso estaría fuera de lo que sería el contenido de la sesión. En principio, a título informativo, los rescates de planes de pensiones en principio son como rendimientos de trabajo.
A ver, si uno es usufructuario, puede aplicar el caso de amortización especial. Si el inmueble ha sido adquirido por herencia, puede aplicar el caso de amortización general, pero no se tendría en cuenta el valor de adquisición del inmueble. Sí, la fecha de adquisición, lo vuelvo a repetir, sí que es un valor obligatorio, ¿vale? Pero no porque, si vamos a aplicar amortización, porque lo pide la AEAT, ¿de acuerdo? Es un valor obligatorio este año. Sí, Carmen pregunta, a la hora de realizar la reinversión de vivienda habitual, el valor de adquisición y de transmisión se calcula conforme a las normas generales, o sea, se tiene en cuenta todos los gastos y tributos que se hayan pagado para realizar la adquisición como precio de adquisición. Rafael pregunta si se ha tenido dos viviendas habituales, pues tendrá que dar de alta esos dos registros con sus usos como vivienda habitual y el número de días. El domicilio habitual se informa cuando se ratifican los domicilios fiscales en la EAT. ¿Vale? Cuando nosotros vamos a hacer la renta antes de realizar de realizar la descarga de datos fiscales, tenemos que ratificar el domicilio fiscal, ¿vale? Y ese es el que entiende la EAT, que es nuestra vivienda habitual. Vale, Sandra pregunta que si somos 50% propietario y 50% usufructuario, estaría en el supuesto de amortización especial y tendría que calcular el importe manualmente. Marilú pregunta si el arrendamiento es de verano, si hay que indicar los DNI. No, no se indica los DNI de los arrendatarios cuando son alquileres con fines turísticos ni locales, que sería ese supuesto, entiendo. Miguel, la pregunta es un caso concreto de un inmueble que ha tenido varios usos, por lo que le quiero entender. Ahí le pediría que hable con nuestro servicio técnico y estudien con detenimiento cuál es su situación y le explican. Vale, María pregunta si un inmueble ha estado arrendado parte del año, ¿vale? Pues se informa en un solo registro todo. Y tiene que indicar aquí el número de días que ha estado alquilado para que le hagan la imputación de renta por la diferencia. El curso o la sesión online sí que ha estado grabada y se va a colgar en el banner de renta en los próximos días. El número de días que informamos aquí es los días que ha estado arrendada. Pues no sabría decirle, Juan Francisco, ¿no le viene la información a la hora de descargar los datos fiscales para el patrimonio, el valor fiscal? Vale, Vanessa, lo que quiere plantearme es que tiene varias viviendas con la misma referencia catastral.
Pues ahí tendría que ver el caso con la EAT, porque la EAT sí que obliga a identificar la referencia catastral y claro, cuando empiece a sumar días, pues pasarán los 365 días. Pero esa es AEAT la que nos obliga a informar eso. Vale, cuando nosotros nos encontremos con el caso que pregunta Jaime, parte de la vivienda arrendada y parte de la vivienda habitual, y no queremos que impute rentas, tienen que hablar con nuestro servicio técnico, ¿vale? Para que les indiquemos cómo editar el fichero para que lo puedan presentar sin que hagan la imputación de renta. Vale, si quieren ver el detalle, lo pueden ver, imaginemos esta vivienda, vamos a poner que es calle Aldea del Reiniño arrendada, le pongo 12.000 euros y le pongo alquilar a 200 días. ¿Cómo puedo ver cómo el programa, voy a poner los valores catastrales y demás, porque si no, no me lo calcula? El programa me está haciendo una imputación de renta. ¿Cómo puedo ver el cálculo que hace el programa? Pues desde el precálculo, ¿vale? Al hacer el precálculo, voy a poner arrendada sin reducción mejor para que no me pida datos, ¿vale? Al hacer el precálculo, si yo me fijo en rendimientos de capital inmobiliario y busco la calle Aldea del Reiniño, bueno, pues por una parte creo que era Aldea del Reiniño, sí. Por una parte veo aquí los rendimientos que me imputa por el alquiler y aquí en la línea de abajo la imputación de rentas, ¿vale? Pues es que Vanessa, su caso es especial, tendría que hablar con la EAT porque todos los inmuebles tienen la misma referencia catastral, entonces entiendo que le va a superar el número de días. No sé si Hacienda con informar la situación del inmueble, que diga portal 1, vivienda 1, primera o segunda, de alguna manera, le sea suficiente, pero ya es una casuística que tendría que verificar con la EAT. Isabel, si yo tengo un matrimonio que alquila una vivienda de la que son propietarios los dos, como es este caso, declarante y cónyuge, no tengo que meter nada más que un registro. Y digo declarante y cónyuge, por tanto, los rendimientos que informo aquí se imputan la mitad al declarante y la mitad al cónyuge. Es decir, un solo registro con esta información, Isabel. En principio no hay ninguna opción en renta para diferenciar un arrendamiento con opción a compra, por tanto no hay nada especial. Pregunta María José si un piso alquilado a estudiantes constituiría un arrendamiento con reducción. En principio no es para fines turísticos, no es un local, pero ahí habría que ver si durante el tiempo que los inquilinos usan esa vivienda constituye su vivienda habitual. Si es su vivienda habitual, sí, como arrendada con reducción. En este caso, la amortización no sería especial. Sí, en este caso que estamos aquí, un matrimonio que tiene una vivienda no sería especial, sería una amortización general.
Si el porcentaje de participación del declarante y el cónyuge es distinto, tendrían que añadir, María, un registro para cada uno de ellos. Un registro para el declarante con su porcentaje de participación y un registro para la mujer con su porcentaje de participación, para que a cada uno de ellos le impute el importe que corresponda. Jaime, efectivamente, si se da cuenta, el ejemplo que yo he puesto de imputaciones a un matrimonio, cuando es a partes iguales, dejo la imputación en blanco, declarante y cónyuge, y de esta forma el programa ya lo distribuye 50 y 50. María, cuando me dice que si tiene alquilada una vivienda a 2 personas en el mismo contrato de arrendamiento a 2 personas. Vale. María Sonia pregunta si yo tengo 2 viviendas habituales, ¿puede darse el caso? Que haya tenido una vivienda habitual hasta junio y después cambie de vivienda habitual porque haya comprado otra vivienda. Pues tendría que añadir los 2 registros para que no me imputen rentas por ninguno de ellos. Sandra, en su caso, entendería que es el declarante, pero lo confirme con AEAT, ¿de acuerdo? Vale, he dado por contestadas todas las preguntas que me habían formulado. Voy a dar por finalizada la sesión. Les recuerdo que en el banner de renta podrán ir viendo las novedades de renta y además se van a ir colgando las diferentes sesiones online que vayamos realizando. Espero y deseo que les sea de utilidad las sesiones para afrontar esta campaña 2019 de renta. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un buen fin de semana. Gracias.